Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, dudas que tengan sobre los ejercicios. Yo sí tengo una, profesor. Sí, adelante. Mire, en la primera, creo que era... sí. Me dice que tenía que hacer como la representación gráfica de la medida. ¿A cuál pregunta te Tengo... refieres? No. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe. No la tengo apuntada. Número de pregunta. Para Es saber la A. ¿Eh? Es la número 1, si no me equivoco. Sí. ¿Esta es la que está observando en pantalla? Sí. Este ejercicio lo resolvimos al final. Es muy similar. No es ese. Es de los ejercicios que nos dejó. El del inciso A es el que tenía duda. Pregunta 6, inciso A, creo. Es que necesito que me diga cuál para saber a cuál dirigirme. Es el problema 6 del ejercicio A, profesor. Ah, ok, así, porque si no, así me está hablando al aire. Perdón, ese. Ok. Dice que representara el diagrama de la primera. Pero se me quedó claro en la parte en que el cero, o el cero del vernier, está justamente entre el de 5 octavos y el de... ¿Cuál? El de... Después sí, el de 5 octavos. Pero, ¿cómo voy a saber en qué línea del vernier coincide con la escala principal? Usted necesita representar esta lectura, que son 55, 128 avos. Ahora déjame ir aquí a doble. Voy a ampliar aquí. Sacando las cuentas, tengo 5 octavos de la escala principal y 5 128avos del vernier. No, es que así no se Y, ve. O sea, eso está mal lo que usted está haciendo. pero la suma de las dos me da los 85 128avos. Y entonces, si le da, ¿cuál es su duda? ¿Cómo expresarlo gráficamente? O sea, en la de la escala del vernier, ¿con qué número de la escala principal es el que va a coincidir? Por eso, entonces lo está interpretando mal, por eso tiene problemas. Vamos a marcarlo aquí. Usted va a representar mira acá, cámara nueva. A usted le está pidiendo representar 85 128 avos de pulgada. También está diciendo que debe utilizar una resolución de un 128avo. Ok. Entonces, cuando yo tengo esta resolución de un 128avo, para llegar a esta resolución, aquí básicamente lo que me está diciendo, que yo tengo mi pulgada
dividido en 16 partes. Por eso yo me acuerdo de las tablitas. Y que esto lo voy a dividir entre las 8 divisiones que tiene mi vernier para llegar a esta resolución. Esta formulita es la que yo estoy aplicando. Me dice que mi pulgada va a estar dividida en 16 partes y siempre mi vernier va a tener 8 divisiones. Entonces, si yo escribo esta estructura, lo que voy a tener aquí en mi escala principal, que voy a tratar de dibujar lo más derecho que se pueda, voy a dividir la pulgada, es lo que me dice, ahí es la opción. Tú vas a dividir la pulgada en 16 partes. Por lo tanto, cada parte va a valer un 16avo de pulgada. Aquí lo voy a hacer como los ejemplos que puse ahí. Cada 4 tracitos voy a poner un trazo más grande para que me vaya diferenciando entre una y otra. Entonces, si yo tengo esto, aquí voy a tener el 0, acá voy a tener una pulgada. ¿Y qué me está diciendo? Esta pulgada la vas a dividir en 16 partes, es lo que me está diciendo aquí. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Para que cada una valga 16. Un 16avo. Entonces a mí me pide representar 85 128avos. Para lo cual yo me tengo que acordar de la reglita que vimos ahí, aquí, en nuestra presentación. Y si yo me acuerdo de esa reglita, cuando vimos el sistema inglés fraccionario, me debo de acordar de esa tablita de equivalencias. Por eso es importante acordarse de las equivalencias. Aquí está. Yo sé que un 16avo va a ser equivalente a 8 128avos. Esa es la primera regla que les dije. Todo conviértanlo a 128avos para que no tengan dudas de si están bien. ¿Cómo hice para obtener 128avos? Multiplico por 8 arriba y por 8 abajo. 1 por 8, 8 y 16 por 8 me va a dar 128. Esa es la regla. Entonces, conociendo eso, yo sé que un 16 es equivalente a 8 128avos. Entonces, yo sé que aquí lo voy a poner, que un 16avo de pulgada debe ser equivalente a 8 128avos. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada división, marco trazo que yo tengo aquí, vale 8 128avos. Esa es una opción. Y me voy sumando de 8 en 8 hasta que me aproximo a 85 y allí voy a poner mi 0. O bien, me voy sumando 16avos y lo multiplico por 8. Si yo multiplico 10 por 8 me van a dar 80. Aquí. Entonces, o me voy 8, 16, 24, 32, 64 y así me voy hasta llegar a 80. Entonces aquí me dice que el 0 del vernier, 8, 9, aquí va a estar la 10. Aquí va a estar indicado el 0. ¿Por qué? Porque hasta esa posición del 0, ya llevo 80. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 8, aquí tengo 80 128avos. Además, yo sé que mi vernier va a tener 8 divisiones. Por lo tanto, aquí ya estoy indicando cuántas divisiones debe de tener mi vernier para que me dé que
esta resolución de un 128avo. Aquí lo único que me falta es indicar la lectura del vernier. Aquí yo llevo 80, vea dónde está el 0. Para 85, ¿cuántas me faltan? 5. 5 128avos. Entonces aquí yo tengo 128avos. Si aquí cada división marco trazo vale un 128avo y me faltan 5, por lógica, ¿cuál es la que debe de coincidir? ¿Qué división debería de coincidir ahí? ¿La 5? Pues la 5, exactamente. Entonces yo lo que hago aquí es hacerla coincidir con una de la escala principal. Aquí la voy a marcar para que ahí esté. Y ahí tengo representada esa lectura. ¿Ok? Ahorita borro esta para que no cause confusión, pero yo sé que esto es un 16avo. Entonces, así estaría representado el diagrama. Y si se da cuenta, todo lo convertí a 128avos. En ningún momento ya hablé de 16avos, hablé de octavos, porque si no, no voy a saber cómo representar esta parte de la escala, porque aquí siempre la división de la escala del vernier va a valer un 128avo. ¿Ya quedó claro? Sí. ¿A alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, del ejercicio 6 del inciso J, no viene marcado el valor de la medición, del valor de la mínimo de la escala Mínima. principal. Ajá, Entonces, entonces para este caso, aquí yo lo dividí en 40. les dejo la opción. Ustedes pueden elegir este y lo representan de una manera. O pueden elegir este otro, que es un 50avo y queda representado de otra manera. Entonces, si yo les pregunto eso en el examen, pues ustedes ven si utilizan un 50avo o un 40avo, el que más le acomode o con el que más les facilite. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, cuando vayamos a representar las cosas en el calibrador, lo tenemos que hacer de la manera simplificada, ¿verdad? Exacto. Esto, así como yo se los estoy poniendo en el ejemplo, aquí es esto. ¿Por qué? Porque en el examen, estos ejercicios que yo les estoy poniendo y lo que vimos en todo el tema 1, es lo que va a venir en el examen. ¿Cuáles son las modalidades de preguntas que vienen en el examen? Yo les voy a dar el diagramita completo como están viendo allí en la presentación. Y de este diagrama completo, ustedes me tienen que dar la resolución y la lectura de ese diagrama. Entonces son dos respuestas. La otra modalidad es que lo mismo. Yo les doy la lectura, la resolución y en algunos casos les doy el valor de la división mínima. ¿Ustedes qué tienen que hacer? El diagramita simplificado. Lo único que hay que hacer es esto, algo similar a esto, que son los casos que nosotros vimos aquí, como yo los estoy representando. Miren, aquí está el simplificado. Eso es lo más viable. ¿Por qué? Porque en el caso, cuando yo tengo esto, por ejemplo, si yo les pido esto, pues ¿qué es más fácil? ¿Hacer todo este diagrama así como está? ¿O hacer esto que está abajo? Entonces, Pues lo dejo. más rápido. Sí, por eso yo allí en las instrucciones ponga diagrama simplificado. La otra forma en cómo vienen las preguntas es que yo les doy la fotografía y de esta fotografía
les pide que en el inciso A indique la resolución y la lectura que está representada aquí para la escala del sistema métrico, y como inciso B, que indique la resolución y la lectura que está representada para el sistema inglés. Entonces ahí son dos respuestas. Tengo que dar las respuestas para el sistema métrico y para el sistema inglés. Obviamente esta pregunta pues tiene un valor mucho mayor que las otras. Y la otra modalidad de preguntas son como los ejercicios que vimos al final, que son de la pregunta 1 a la pregunta 4 que ustedes tienen aquí. Estos 4 ejercicios que vienen al principio son pues, similares a los que vimos al final de la presentación del calibrador Vernier. Y aquí son puras respuestas directas, no hay para dónde hacerse, o está bien o está mal la respuesta. ¿Por qué? Porque yo les pido lectura, o valor de la división mínima de la escala principal, y cuántas divisiones tiene el Vernier, o cuál es el valor de la resolución del instrumento. Allí nada más estamos jugando con la resolución y los diagramitas. Entonces, en su examen, pues ahí vienen todas las instrucciones que ustedes tienen que seguir para poder resolverlos. En su examen, que van a presentar el próximo día martes, vienen las indicaciones, y de todos modos en la plataforma de Classroom yo les hago llegar la indicación también, previo a eso, para que vayan preparando la información. No vienen ahora preguntas de opción múltiple, son preguntas cortas y preguntas largas. En este caso, por ejemplo, de la pregunta 1 a la pregunta 4 son preguntas cortas. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto qué lectura se tendría si el calibrador Vernier tiene una resolución de un 128avo y el cero Vernier está entre tal división, entre una y otra división de la escala principal, y además la división tal de mi Vernier coincide, ¿qué lectura tengo? Nada más hay una respuesta. Lectura igual a tantas pulgadas o lectura a tantos milímetros. No hay otro. Pues si yo les pregunto si tengo un instrumento con tales características, pues nada más hay 3 respuestas. ¿En cuántas divisiones tiene el Vernier? ¿Ononio? ¿Cuál es el valor de la división mínima de la escala principal? ¿O cuál es la resolución del instrumento? Ahí nada más es jugar con la formulita. Son preguntas cortas. En el caso de que yo les proporcione la fotografía, ahí esa considero como una respuesta larga. ¿Por qué? Porque está dividida en 2 incisos. Inciso A me tiene que indicar la resolución y lectura en el sistema métrico. Inciso B, resolución y lectura en sistema inglés. O si les doy yo el diagramita, un diagrama completo, este diagrama completo es una respuesta corta. ¿Por qué? Porque nada más me van a dar la lectura y la resolución que está representada en ese diagrama. Y la otra modalidad es que yo les doy la lectura y la resolución, y en algunos casos el valor de la división mínima. Ustedes me tienen que hacer un diagrama simplificado. Entonces, allí en esta parte hay una opción. Al final de la pregunta viene la pregunta, y al final de la pregunta va a tener un botoncito que dice agregar archivo. Ese archivo, acá no está. Ese archivo lo que van a hacer, ustedes van a agregar un archivo, para lo cual estos diagramitas van a tener que utilizar una hoja tamaño carta. Yo les voy a enviar un ejemplo. Y ahí va a decir, la hoja tamaño carta que yo les voy a enviar va a ser como esta. Van a poner su nombre, empezando nombre o nombres y apellidos, grupo,
y aquí van a poner diagramas simplificados. Y aquí nada más van a poner sus respuestas, el diagramita, para el inciso A, B, C, etcétera. Terminen de hacer este diagramita, los diagramitas que les pidan, para el calibrador Vernier, van a escanear con su dispositivo móvil. Entonces, pues ya hay diferentes aplicaciones para hacer el escaneo y de una vez ese escaneo convertirlo a formato PDF. Es el único formato que va a aceptar la plataforma, porque así está estructurado y programado. Si ustedes me lo convierten a imagen o otro tipo de archivo, cuando lo intenten subir no lo va a aceptar. Pero tiene que ser forzosamente en formato PDF porque es el que me utiliza la menor cantidad de espacio. ¿Por qué? Porque está limitado la capacidad para subir archivos. Me lo van a subir, pero ese archivo, cuando lo suban, debe de llevar un nombre, el nombre del archivo, que va a ser, yo les voy a dar indicaciones, pero generalmente va a ser grupo, por ejemplo, ustedes son el 3MB2, guión bajo, y su nombre completo. De todos modos, todas estas indicaciones yo se las voy a proporcionar. En la plataforma y en el examen también las voy a volver a poner, para que no se les olviden. Entonces, ya que los cambiaron y lo pusieron ese nombre, lo van a agregar al botoncito que viene en la parte de abajo de su pregunta. Ahí tiene un botoncito y dice agregar archivo. Ahí lo bajan del dispositivo donde lo tengan, en su computadora, en la unidad, donde esté, en la nube, donde esté colocado. Lo suben, y esto es algo que no se les debe de olvidar, es muy importante, porque es la evidencia de las respuestas. Antes de darle enviar, se deben de asegurar que hayan subido este archivo, porque les va a aparecer ahí, una vez que lo subieron, ahí se va a colocar y les va a indicar que el archivo ya fue subido. Una vez que se aseguren, ya hacen el envío de su examen como lo hicieron la otra vez, y ya les va a sacar el mensaje de que que la tarea ya fue completada o fue entregada, algo similar. Si ustedes no envían esto, pues no hay evidencia de que hayan respondido a estas preguntas y por lo tanto, pues van a tener esta respuesta mal. Yo lo estoy poniendo de esta manera allí, en una sola pregunta, con varios incisos, porque si no, si lo hago por cada pregunta por separado, entonces para cada ejercicio tendría que subir el archivo varias veces. Y eso pues genera un espacio en la capacidad que yo tengo en la plataforma. Entonces, por eso queda así. Pero cada diagramita que ustedes hagan es una respuesta independiente y cada una tiene un valor. Obviamente, como estoy hablando, cada una tiene el mismo valor. Sumándolas, pues llevo a un total para sumar mis 100 puntos. Ok, también vamos a tener un horario específico para resolver el examen. El tiempo para resolverlo va a ser de 70 minutos. Van a iniciar a las 7 de la noche, o qué día, el martes que quieras tener, a las 7 de la noche, y van a concluir a las 8:10 de la noche. Concluido ese término, lo mismo que la vez anterior, el sistema ya no les va a permitir que sigan respondiendo o, en su defecto, ya no les va a permitir enviar las respuestas del examen. Entonces es un punto que no deben de olvidar, el tiempo. Se los indico en la plataforma y también allí en las instrucciones para contestar el examen también ahí van a venir para que no se les olvide. Entonces es importante que lean todas las instrucciones que yo les estoy dando para que no tengan problemas en subir el archivo, cómo deben de responder cada una de las preguntas. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Sí. ¿Te podría repetir eso? O sea, vamos a hacer una pregunta como el que se muestra en la pantalla del ejercicio 6 y la hoja que presentó
la vamos a tener que hacer ahí nuestro dibujo. Así es, aquí en esta hojita tienen que hacer sus diagramitas. Y si nos pregunta de otro tipo de cuestiones, lo tenemos que hacer aparte, ¿no? No, estas ya van directamente, ¿qué? Por eso les dije, esto es la única que van a subir el archivo. Para Ok, todas las demás, allí ya va a venir, va a decir respuesta corta y usted me tiene que poner su respuesta. ok, sí. Allí no hay de otra, ahí no me tiene que subir un archivo, usted me tiene que contestar ahí. En esta sí, porque yo necesito ver los diagramitas. No hay forma de que usted suba esto. Los puede subir como imagen, pero pues yo prefiero que solo sea en un archivo para no ocupar tanto espacio y no omitan alguno. Entonces ya en una hojita los terminan de hacer. Una vez que lo terminan, hacen el escaneo en formato PDF. ¿Y qué hacen? Abajo de donde viene la pregunta, allí luego abajo, ustedes van a observar un botoncito que dice agregar archivo. Y lo van a agregar con el nombre que yo les estoy indicando. Ok, sí, ya. ¿Sí? Y todo lo demás son respuestas cortas o respuestas largas. Ahí viene el espacio. Ese pequeño espacio que ustedes tienen para contestar es más que suficiente. No van a necesitar otra cosa. ¿Sí? Porque allí ya, por eso dice respuesta corta, respuesta larga. Y para esta, pues sí dice agregar archivo. ¿Ya quedó más claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿La hoja la va a mandar antes del examen o en estos días? Hay una plataforma. Yo la voy a enviar, por ejemplo, ¿Pero la va a enviar 5 minutos antes o en estos días la va a mandar? la voy a enviar, la voy a enviar en estos días, o al menos 1 hora o 2 horas antes, para que cuando ustedes suban, pues la puedan bajar, la puedan imprimir, o puedan utilizar otra. O sea, no quiere decir que la vayan a imprimir, yo nomás, si pueden utilizar esta, la pueden imprimir, si no, nomás la agarran como ejemplo, y esto pues lo pueden llenar ¿a qué? A mano, en una hoja blanca. ¿Sí? Esto por eso yo le digo, la agrego como ejemplo, pueden utilizarla, o agarran una hoja en blanco, la preparan, llenan esta y luego ponen inciso A, inciso B y así, le van dando los espacios. ¿Sí? Este es como ejemplo. No es forzoso que utilicen esta hoja que ya tengo. Aquí esto lo pueden elaborar a mano. Ahora, para hacer sus diagramas, la recomendación que yo les doy es que todo, bueno, esto lo pueden llenar a bolígrafo, pero de aquí en adelante utilicen un lápiz o lapicero. ¿Por qué? Porque si se equivocan en su diagramita, pues tienen la opción de borrarlo. Y si utilizan su bolígrafo, pues lo que no quiero es que me hagan un tachadeo allí y empiecen a tachear, y entonces pues va a llegar el momento que no lo entiendo, pues obviamente les voy a poner mala respuesta. Des en cuenta cómo yo pongo los diagramas. Los diagramas deben ser muy similares a estos, a los que vimos en clase. Porque luego lo que acostumbran a hacer es esto. Me dejan como respuesta cosas así, miren. Esto que está aquí indicado en color verde, esa etiquetita, me empiezan a poner un montón de rayitas y luego hacia arriba y hacia abajo atraviesan todo. No se entiende. Y luego nada más me ponen unos numeritos y nada más, muy campantemente me dicen lectura igual a tanto. Y esto no se parece a esto que está abajo o a esto que está acá. Si me hacen esto, pues obviamente su diagrama va a estar mal. Entonces deben de llevar una estructura muy similar a los ejemplos que yo les estoy mostrando. Vean cómo yo hago los diagramitas. Siempre la línea horizontal divide a las dos escalas. Aquí digo cómo está estructurado y vean la estructura que yo estoy haciendo. Es muy similar a la que yo les presenté en los diagramas simplificados. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No hay más preguntas, más dudas? Profe, ¿cómo dijo que le tenemos que poner el nombre al archivo?
Yo les voy a enviar la indicación, pero va a tener, déjenme. Yo les voy a dar las indicaciones, pero va, por ejemplo, el nombre del archivo va a poner, de todos modos yo les voy a poner ahí el ejemplo para que ustedes lo elaboren. Va a decir grupo 3MB2 guión bajo y luego su nombre completo. Por ejemplo, Juan Pérez Ramírez. Ok, Pero gracias, profe. en la indicación, ahí va a llevar el ejemplo de cómo debe de llevar el nombre del archivo que ustedes van a escanear cuando lo suban a la plataforma para integrarlo y poder ser enviado como respuestas de su examen. Ok, gracias, profe. ¿Alguien más? No, profe. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, comentarios, pues que tengan excelente fin de semana y pues el martes en el horario de 7 a 8:10 de la noche estará programado su examen. Acuérdense, como va programado, ustedes no lo van a ver hasta exactamente a las 7 que inicia y posteriormente, concluido el tiempo que son las 8:10, si no subieron o enviaron las respuestas de su examen, el sistema automáticamente ya no les va a permitir. Entonces, es importante que no se les olvide ese punto. De todos modos, yo se los vuelvo a poner en las indicaciones o instrucciones que yo les voy a enviar. Profe, disculpe, el viernes vamos a tener reunión. El miércoles, los miércoles no tenemos clases. No, día lunes. No, por eso le estoy programando el martes, porque el lunes es feriado. Si no, el examen lo harían. Profesor, disculpe Vale. por interrumpirlo. Lo que pasa es que mi computadora me sacó ahorita y no alcancé a ver nada, prácticamente no vi nada. No sé si puedo volver a repetir todo. Lo que pasa es que mi internet no es tan estable porque pues prácticamente vivo en el rancho. Pues tiene que irse a un lugar que sea estable, porque si no se le va a ir el tiempo. Usted va a tener 70 minutos para resolver su examen. De las 7 de la noche a las 8:10. Si tiene problemas, si se le está saliendo del sistema, esa es otra cuestión que va a tener que reiniciar todo y volver a contestar todo. Pues tiene que irse a un lugar donde pueda contestarlo. ¿Para qué? Para que no tenga este problema o cuando suba el archivo, pues no pueda tener problemas. Lo que les comentaba a sus compañeros, las instrucciones de cómo van a contestar el examen. Ajá, dígame. Se las voy a enviar unas instrucciones, pero les había dicho que el examen viene en 3 modalidades. Van a pedir preguntas como las que están aquí, de la 1 a la 4, que son las que hicimos al final. A esas preguntas, pues yo las pongo como respuestas cortas ahí en su plataforma. Y simplemente van a poner una sola respuesta, porque les pregunto, ¿qué lectura tendría? ¿Cuál es el valor de la división mínima de la escala principal? ¿En cuántas divisiones está dividido el vernier onómio? ¿O cuál es la resolución del instrumento? Es una sola respuesta, no hay para dónde hacerse. ¿Está bien o está mal? Aquí en este caso no hay preguntas de opción múltiple como la vez anterior. Son puras preguntas cortas, largas. O la otra opción que ahorita ven. La otra es que si yo les doy el diagrama completo, es otra modalidad de preguntas. De este diagrama completo que yo les doy, usted me tiene que dar la resolución y lectura que viene representada en este diagramita. Entonces también es una respuesta corta. Lo único que tiene que poner ahí es resolución igual a tanto, lectura igual a tanto. Tantos milímetros, tantas pulgadas. No hay para dónde hacerse. Acuérdense que las respuestas que ustedes me tienen que dar, me tienen que poner las unidades de medida, si son milímetros o son pulgadas, para que su respuesta esté correcta. Esa es la otra modalidad. La siguiente modalidad es que
yo les pongo la fotografía del instrumento y este va a ser el caso de una respuesta larga. ¿Por qué? Porque se va a dividir en dos incisos. La pregunta es que usted me dé la resolución y la lectura que está representada en ese instrumento para el sistema métrico, y la opción B es que usted me dé la lectura y la resolución que está representada aquí para el sistema inglés. Entonces a eso yo le llamo respuesta larga. Entonces se divide en dos incisos. Y la otra modalidad es que entonces estas modalidades, respuesta larga, respuesta corta, allí ya vienen los espacios para que usted conteste directamente en la plataforma. Y la otra opción es que yo les voy a dar las lecturas y las resoluciones, y en algunos casos el valor de la división mínima de la escala principal. Y para cada caso usted me va a poner el diagrama simplificado. El diagrama simplificado pues es con los que hicimos aquí en clase. Aquí está este. Pero para que no me esté subiendo imagen o archivo por archivo escaneado, por eso las pongo en esta modalidad. En una sola pregunta pongo varias lecturas y resoluciones, y en algunos casos digo qué valor de la división mínima debe de utilizar. Entonces, para eso, yo les mando una hojita allí en la plataforma con las instrucciones de cómo van a resolver el examen. Todo esto que yo estoy indicando bien allí en las instrucciones. Esta la puede bajar e imprimir, pero no es necesario que la utilice. La agarra como ejemplo, usted toma una hoja en blanco y la puede llenar a mano. Su nombre, su grupo, y aquí pone ese título. Inmediatamente pone inciso A, inciso B, y aquí va a ser sus diagramitas simplificados. Una vez que termine de elaborar estos diagramitas, esta hojita la va a escanear. Entonces, en su dispositivo móvil, ya pues todos tienen la tecnología para poder hacer escaneo. Específicamente me lo tienen que escanear en formato PDF. Porque así está la instrucción para que reciba los archivos la plataforma. Y es por la capacidad, porque como van a hacer un montón de exámenes y tengo a varios grupos, pues lo que no quiero es que se sature mi sistema y les empiece a rebotar la información. Ya que un formato de imagen ocupa más espacio u otro formato. Entonces en este me va a ocupar poco espacio, y ese es lo que yo, abajo de esas, una vez que la escaneé, este archivo va a llevar un nombre. También lo voy a indicar allí como ejemplo. En este caso, es del grupo 3MB2, va a llevar grupo 3MB2, guión bajo, y va a poner su nombre completo. Ejemplo, grupo 3MB2, guión bajo, Juan Pérez Ramírez. Este es el nombre del archivo. Entonces, abajo de esa pregunta que usted va a ver en la plataforma, cuando esté contestando, abajito de esto, va a tener un botoncito que dice agregar archivo. Entonces va a apretar ese botoncito y allí usted se va a buscar la unidad o dispositivo donde lo tenga, donde haya enviado ese archivo. Lo jala y ya lo va a subir. Una vez que lo suba, pues ya va a aparecer allí que ya está integrado. De esto se tiene que asegurar que haya subido ese archivo, porque esta es la evidencia de las respuestas a esta pregunta. Entonces yo lo necesito para poder calificarlo. En los demás casos, pues usted lo va a poner directamente allí, en la plataforma. Y antes de enviar el archivo, o enviar las respuestas al examen, usted se tiene que asegurar de eso. Es importante que no olvide este punto. Cuando ya le dé enviar, automáticamente se va a agregar el archivo y ya le va a salir ahí el texto, como la vez anterior, o el mensaje de que la tarea fue completada o que el examen fue enviado o algo similar. Entonces yo ya cuando entre, yo ya entro allí a la parte de las respuestas y allí tengo que encontrar ese archivo que usted subió.
También ese tiempo que ustedes tienen, que va a ser de 70 minutos, que va a iniciar en el horario de las 7 de la noche a las 8:10, está programado. Vencido ese tiempo, el sistema ya no les va a aceptar respuestas, entonces es importante que no omitan esto. Basado ese tiempo, pues ya no van a poder enviar sus respuestas y por lo tanto, pues se va a considerar que no presentaron el examen y automáticamente van a tener cero. Es importante que consideren este punto y no se los omita. Tanto subir el archivo como el tiempo que tienen que considerar. Estas instrucciones que yo les acabo de mencionar son las que voy a poner en la plataforma de Classroom, allí les va a aparecer en el tablón, y también estas instrucciones van a aparecer cuando ustedes abran el archivo para contestar su examen. Ahí van a aparecer nuevamente las instrucciones para que no se les olvide lo que deben de hacer. Pues hay que leer detenidamente las instrucciones para que no omitan nada y no tengan problemas en el envío de las respuestas del examen. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más? Bien, pues, si ya no hay dudas, comentarios, pues nos estaríamos viendo el martes en su horario respectivo para resolver su examen. Lo programaré el martes porque obviamente el lunes es día feriado, pues no hay clase. ¿Ok? Entonces que tengan excelente fin de semana y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.